Este vídeo contiene material protegido por derechos de autor cuya utilización no siempre ha sido específicamente autorizada por el titular de los derechos. En virtud de los artículos 10 y 13 del Convenio de Berna y principios reconocidos en tratados internacionales como el TRIPS y la Convención Universal sobre Derecho de Autor, se ampara bajo el concepto de uso justo, fair use, o uso honesto, aplicado a nivel internacional. Este contenido se utiliza con fines educativos, de análisis, crítica, comentario y enseñanza, sin fines de lucro, y bajo el marco del uso justo, tal como lo permite la legislación de muchos países, incluyendo la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual en Argentina. Conforme al artículo 110 de dicha ley, la reproducción parcial de obras con fines de enseñanza y crítica no constituye infracción, siempre que se mencione el origen del material. Cualquier uso de terceros es para fines transformativos y no comerciales. Si usted es propietario de derechos y considera que su material fue usado de manera incorrecta, por favor comuníquese con nosotros para resolver cualquier situación de forma amistosa y respetuosa. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos al grano. En este video vamos a estar hablando y reaccionando a un video que hizo Santiago Alarcón de su programa Rincón Apologético, y está teniendo un conversatorio con un hermano bautista. Así que vamos a estar reaccionando a este video. Así que vamos al grano. Porque dice Sion Ramírez. ¿Te llamás Sion? Me llamo Sion. Ah, mira. Te juro que nunca lo escuché como nombre. Sí, aquí yo no lo había escuchado, pero ahora estoy residiendo en otras islas de aquí de España y sí que lo he escuchado ya unas cuantas veces. Ah, mira. Bueno. Sí, siempre Alarcón empieza así, bien salamerito, bien buena gente, pero tiene un cuchillo en la espalda que te lo va a espetar. Ustedes van a ver, siempre hace lo mismo, él te atiende así. No le creas que él es muy cariñosito. Él tiene toda la intención de destrozarte. Esa es la intención que él tiene. Y ridiculizarte y poner títulos ridiculizándote si es que tú no sabes algo o tiendes a no tener pleno conocimiento, o él piensa, ¿verdad?, que tú perdiste el debate con él. Él va a sacarle punta a eso. Así que no creas que él es muy cariñosito y él está de buena. Él tiene la intención de destrozarte completamente, enterrarte el puñal. Y si puede editar el video para hacerte quedar como mentiroso, lo hace. Lo hizo conmigo, yo tengo el video grabado, donde me hizo quedar como mentiroso. Editó una parte del principio y la puso en el final fuera de contexto para hacerme quedar como mentiroso. Eso lo hizo. Así que no confíen en esa salamería de él, porque en realidad su intención es destrozarte. Jovencito que estás ahí, no te fíes, te van a querer destrozar. ¿Ok? Amén. Seguimos. Querido, ante todo te agradezco mucho por el tiempo que nos das acá y por haber aceptado. Y eso de querido, no le creas, querido. No le creas. No eres muy querido. Tú no eres querido. Si tú eres evangélico, tú no eres querido. Te va a destrozar, va a tratar de agarrarte por donde te agarre. Y te va a tratar de ridiculizar. Toda la invitación porque, reitero, más allá de las diferencias que podamos llegar a tener, ya sea con vos o con cualquier hermano evangélico, hay que reconocer el valor para poder entrar, y no por mí, no lo digo por mí para que nadie me malinterprete, sino por el hecho de que hay gente que no es habitual a las redes sociales y que exponerse, entiendo, de que demanda no solamente valor, sino otras cosas más, y eso lo reconozco, así que te agradezco mucho por haber entrado. No, otra cosa es cuál es la visión de la Iglesia Católica de qué es el magisterio de la Iglesia. Ok, el tema aquí va a empezar con la cuestión del magisterio. Cómo se define qué es el magisterio y cómo la Iglesia Católica lo ve, a diferencia de cómo la Iglesia Evangélica lo cree. Así que ese va a ser el tema. Todo va a estar girando, por lo menos en este principio. Y yo diría que gran parte del video se va a ir en ese tema de la cuestión del magisterio. Vamos a aprender muchas cosas sobre eso. La Iglesia Católica en este caso, no, por así decirlo, un magisterio. Es un conjunto colegiado de maestros y pastores
legítimamente ordenados que tienen la tarea de pastorear, enseñar a los creyentes lo que es la doctrina cristiana. Vale. Muy buena definición. Ahí Santi lo definió muy bien. Eso mismo es. Es un cuerpo de maestros, ¿verdad? Que están autorizados por una institución para ser la autoridad. O sea, son la máxima autoridad. En el caso de la Iglesia Católica, inclusive le dan el título de infalibilidad. O sea, son infalibles, no se equivocan. Y ese grupo de personas son los que dictaminan la verdadera interpretación de las Sagradas Escrituras y la verdadera doctrina. ¿Ok? Y es cierto, o sea, así se define. Y esa comunicación, esa enseñanza, obviamente es vinculante. Ok, aquí hay un asunto. Es vinculante para la denominación de la cual es ese magisterio. Por ejemplo, ellos van a tratar de negar eso, pero la realidad es que el magisterio católico es vinculante para los católicos, que es un ala del cristianismo. ¿Ok? Porque cada denominación tiene su magisterio. La denominación católica romana tiene también su magisterio. O sea, todo el mundo está en la misma situación. Porque no hay un magisterio vinculante a toda la cristiandad. Eso no existe. No existe un magisterio humano vinculante a toda la cristiandad. Existe un magisterio católico, existe un magisterio evangélico, un magisterio bautista, un magisterio metodista, un magisterio ortodoxo, un magisterio copto. Cada uno tiene su magisterio. No existe un magisterio vinculante a toda la cristiandad. Claro, hay denominaciones que son amplias, grandes. Por ejemplo, el catolicismo romano creo que cuenta con 800 millones de personas, pero hay 1.000 millones de cristianos que eso, nada de lo que diga el Papa es vinculante para 1.000 millones de cristianos de diferentes denominaciones que no son católicas romanas. Y eso es una realidad. Así que no hay, ellos van a tratar de jugar con eso, vamos a ver. Vale, esa es la definición que me das. Jugando entonces con esa definición, tenemos que entender que en ese sentido tiene que haber un nombramiento para el magisterio, tiene que haber una autoridad que la nombra, un poco eso, ¿verdad? Y la cosa es que en el mundo protestante, para el magisterio, en ese sentido, el tema de la sucesión apostólica pues es irrelevante. ¿Por qué? Porque se conserva lo que es la doctrina apostólica. Exacto, lo que él está explicando es una realidad. Para nosotros no es irrelevante eso de la sucesión apostólica, porque la sucesión apostólica no garantiza que la doctrina se va a sostener. Lo que garantizaría eso sería lo que se llama un discipulado. Un discípulo es aquel que hace, enseña y cree según su maestro le enseñó. En la cuestión de la sucesión, puede ser cualquiera. Inclusive, Santiago Alarcón me dijo a mí que Judas Iscariote se podía sentar en la silla del Papa y ser la cabeza de la iglesia sin ningún problema, porque es parte de la sucesión apostólica. ¿Por qué? Porque sucesión apostólica viene de las monarquías de los reyes, donde el hijo, por más perverso que sea, era el que se iba a sentar, porque hay una sucesión. Y eso es lo que ellos creen que Cristo estableció, pero Cristo jamás estableció una sucesión. Cristo estableció un discipulado, donde lo vinculante es la doctrina que se enseña, que sea la doctrina según el fundamento de la iglesia, ¿verdad? Así que eso es lo que hay. Nosotros creemos que lo vinculante es que una persona enseñe el fundamento de la iglesia, no que sea un sucesor, porque un sucesor puede ser cualquiera, incluso Judas Iscariote, un asesino. Ha habido papas asesinos, papas adúlteros. Hubo un caso de un papa que fue muerto a martillazo porque un feligrés lo encontró acostado con su esposa y lo mató, un crimen pasional. Mató a ese papa porque estaba fornicando o sea, estaba adulterando. Han habido papas homosexuales, papas, cosas escandalosas, papas criminales, papas asesinos, han habido.
Así que ha habido de todo. Pero para ellos no es ningún problema porque ellos creen en la sucesión. Ellos no creen en el discipulado. No tiene que ser un discípulo. Simplemente por ser sucesor ya cualifica para estar en el puesto del Papa. Ya ustedes ven, hasta Judas Iscariote, el traidor y el que entregó a Jesús, a nuestro Señor, puede ser Papa fácilmente. Eso me lo dijo el mismo Alarcón. Me lo dijo. Ok, seguimos. Católica, que es lo relevante en ese sentido. El tema, por ejemplo, a día de hoy, porque si te tengo que explicar pues todos los siglos, pues, o sea, todos los años, pues es un poco lioso, más vale ahora en ese sentido por ejemplo, que nosotros consideremos como el equipo pastoral, que nosotros llamamos a nuestro magisterio, que se sujeta en ese sentido a las cuestiones de las confesiones de fe, en este caso, por ejemplo, en mi cuestión, la Confesión Bautista de Londres, pues entonces yo ya tengo a mi magisterio que está sujeto a la sola escritura, por así decirlo, aferrándose pues a la confesión de fe que tiene. Y pues tiene legado histórico, tiene, o sea, a lo mejor Ok, aquí hay un problema y una inconsistencia que creo en el muchacho. Yo no sé, parece que no es muy docto en el estudio, no lleva quizás muchos años, es joven, con todo el respeto, pero él está estableciendo ya algo que le va a perjudicar, porque él está diciendo que sí, él se sujeta a un magisterio humano que tiene historicidad, ta. O sea que se está poniendo en la misma posición. Ya él no puede criticar el magisterio católico porque ¿qué va a decir? Él también tiene su magisterio humano. Así que ya él no puede decir nada y peor, porque el magisterio que él dice ser magisterio no es vinculante solamente a los bautistas. Así que no es un magisterio que pueda él decir que es un magisterio de toda la cristiandad porque eso no existe. Es un magisterio vinculante solamente a los bautistas. Él no puede decir que los evangélicos tienen un magisterio en común. No lo puede decir. Porque en realidad lo vinculante en la fe, la autoridad para el evangélico debería ser no un magisterio particular, sino el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles y la doctrina de los profetas. Escriba eso, porque eso yo lo repito mucho, pero eso es importante. La máxima autoridad infalible, la autoridad de la verdad del Evangelio de Cristo está en el fundamento de la iglesia. ¿Y cuál es el fundamento? La doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles y la doctrina de los profetas. Fuera de eso hay opiniones que pudiéramos considerar porque todas las denominaciones tienen sus maestros y nosotros tenemos maestros. Yo tengo maestros, pero nosotros consideramos lo que dice el maestro, pero no es la última palabra. Nosotros consideramos las explicaciones que ellos dan, claro que sí, pero no creemos en forma férrea a ojos cerrados en lo que ellos dicen, porque hay muchos falsos colados también que enseñan mentiras y enseñan falsedades. Incluso hay muchos maestros que enseñan doctrinas de demonios. Y usted tiene que ser humilde y pedirle al Espíritu Santo, pedirle a Dios que el Espíritu Santo lo guíe para usted poder discernir lo que sus maestros le enseñan, porque probablemente tu maestro te está engañando. Así que tú tienes que poner tu mirada en el fundamento. ¿Dónde está el fundamento? Mire, hermano, es muy fácil. Cómprese una si no la tiene. Aquí está el fundamento de la iglesia. Nuestra Biblia. Amén. La atesoramos en el corazón y la creemos axiomáticamente. Eso no tiene discusión. Dios existe. Yo no te tengo que probar de que Dios existe. Yo lo creo. Y la Biblia es la palabra de Dios. Tampoco te tengo que probar por qué. Yo creo que es la palabra de Dios. Lo creo porque lo creo. Como creo que Dios existe, creo que esta que está aquí es la palabra de Dios. Y este es el fundamento. Porque aquí está las palabras de Jesucristo y su doctrina, la doctrina de los apóstoles y la doctrina de los profetas. Aquí en este librito está. Si no la tiene, cómprela.
O búsquese un app, porque hay muchos apps donde usted puede buscar. Les recomiendo la Biblia Reina Valera purificada. Esa es la mejor para mí, porque está basada en textos que son buenos, en pergaminos buenos, que son el bizantino, en el caso del Nuevo Testamento, y el texto masorético, que es el texto del Antiguo Testamento. Seguimos. El punto bautista no tanto, pero bueno, eso es otro tema quizá, pero sí en cuanto a magisterio. Vos me muestres por qué es que decís que el mundo protestante tiene un magisterio, ¿está bien? ¿Ves? Aquí ya lo agarro. Aquí ya Santi ya lo tiene agarrado por el cuello. ¿Qué le va a decir el muchacho? No le puede decir que hay un magisterio vinculante a todo el mundo evangélico, como tampoco Santi puede decir que tiene un magisterio vinculante a toda la cristiandad. Así que ese es el asunto. O sea, los bautistas tienen un magisterio, pero ese magisterio no es vinculante a todo el mundo cristiano. Santi también tiene un magisterio, pero ese magisterio es vinculante solo para los católicos, no es vinculante para ninguna otra denominación. Así que los dos están en el mismo barco, no hay ninguno de los dos que pueda decir que su magisterio es vinculante a todos los cristianos, porque sería una mentira. Pero seguimos. No, Esa es la cosa. también, ahí voy. Simplemente esto lo señalo para que no nos vayamos por las ramas, ¿está bien? Vale. En referencia a algo que dijiste en estos minutos, presté atención a una declaración que a mí me pareció bastante llamativa. Vos me dijiste que, parafraseándote nuevamente, el magisterio católico se justifica o está justificado en la legitimidad de sus ministros por causa de la autoridad que los ha nombrado, etcétera. Entre comillas, hablaste de la sucesión apostólica. Y dijiste que para ustedes eso es relevante. Es irrelevante, perdón. ¿Por qué? Porque el magisterio protestante se preocupa en conservar lo que es la doctrina apostólica. Exactamente. Eso es lo importante en el magisterio protestante. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Si es cierto lo que acabas de decir, ¿en qué comunidad protestante yo encuentro ese magisterio protestante? Buena pregunta. Y ahí lo tiene pillado, lo tiene agarrado por el cuello. Precisamente porque él dice que él se sujeta a un magisterio humano. Él dijo que se sujeta a una confesión bautista. Ok, aquí él tiene un problema porque ahora él tiene que, según lo que él piensa que sí debemos de sujetarnos a un magisterio humano, ya él no tiene respuesta a esa pregunta de Santi porque no puede decir cuál magisterio nos vamos a sujetar. ¿Ves? ¿Qué podemos decir en esto? Lo que podemos decir es que nuestra fe y doctrina vinculante a toda la cristiandad, la única que debe de ser vinculante a toda la cristiandad, es el fundamento de la iglesia. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? La doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles y la doctrina de los profetas. Entonces, ¿quién tiene la razón de la correcta doctrina? Entre los millones y millones y millones de creyentes que existen en el mundo, todo aquel que se aferra a la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles y la doctrina de los profetas, va a tener razón, siempre y cuando el Espíritu Santo lo ayude, porque tenemos que pedir también ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, es la promesa de Cristo. Cristo dijo, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Quiere decir que cada uno de nosotros como individuos tiene por obligación que someterse a la guianza del Espíritu Santo y confiar que el Espíritu Santo guía su conciencia para que no malinterprete lo que dicen las Escrituras, no malinterprete lo que dice Cristo y no malinterprete lo que dicen los profetas, porque sí hay gente que la malinterpreta, pero hay una promesa en la palabra. El que vaya por este camino, por más torpe que sea, no se extraviará. Así que yo le aseguro a usted que si usted es una persona sincera que busca la verdad, que ama a Dios y que ama su palabra,
si usted confía en el Espíritu Santo que lo va a guiar a la verdad, el Espíritu no le va a fallar en eso, porque el Espíritu de Dios no miente. Dios no es un mentiroso. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios te va a guiar. No tienes que preocuparte. Vas a estar en puerto seguro porque tu confianza está en la palabra de Dios y que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Amén. Y claro, el Espíritu Santo tiene un cuerpo de ministros que te ayudan. Pero, ojo visor, porque el Espíritu tiene que mostrarle a ellos cuál es la verdad y cómo se interpreta correctamente la Escritura. Pero también el Espíritu tiene que darte testimonio a ti, como creyente y como estudiante de la palabra, de que tu maestro te está hablando de acuerdo a la verdad y no te está vendiendo gato por liebre. Así que tú necesitas también el Espíritu Santo. No solamente, tú no puedes asumir que tus maestros tienen el Espíritu Santo y tú prescindir del Espíritu, de la guianza del Espíritu, y tú creer ciegamente lo que te dice tu maestro. Eso sería una insensatez. Tú tienes que humildemente pedirle todos los días al Señor: Señor, gracias por tu palabra, gracias por los maestros, gracias por mi pastor, pero Señor, yo necesito que tú me confirmes y que tú me des discernimiento para yo saber que lo que dice mi pastor es correcto o incorrecto. Necesitamos esa guianza. Porque si no, usted estuviera creyendo a ciegas lo que otro dice. Porque yo diría que es triste que una persona se pierda por causa de lo que cree. Pero yo creo que es peor una persona que se pierda por la estupidez de creer lo que dice otro, sin discernir lo que el otro está diciendo. Yo creo que se está en peor situación. Así que de las dos, yo creo que mejor, yo prefiero que Dios me guíe y confiar en Dios, que Dios me guía a poder saber que mis maestros me están hablando en lo correcto y yo sentir que sí, que me dice lo correcto, a yo confiar plenamente a ojos cerrados en mis maestros. Porque la misma Biblia dice que habrá muchos engañadores y probablemente puede ser que tu pastor te esté engañando. ¿Cómo tú lo vas a saber? Necesitas el discernimiento del Espíritu. Gloria a Dios que yo no he tenido ningún pastor de todos los que he tenido. Ninguno me ha engañado hasta ahora. Han sido gente buena, gente de Dios, gente sabia, y que sí, el Espíritu siempre me ha confirmado que mis maestros son hombres de Dios con testimonio. Hombres buenos, hombres llenos de la presencia de Dios, que siempre han querido lo mejor para mí, nunca han abusado de mí. Aunque he conocido personas que sí han tratado de abusar, pero está el abusador puede hasta que el valiente quiere, ¿verdad? No sé bien cómo es que se dice eso, pero, o sea, si usted permite que lo cojan de bobo, si usted es una persona zángana que va a creer todo lo que le dicen a ojos cerrados, pues allá usted. Como quiera, usted va a ir solito. Su pastor no va a ir con usted a defenderlo cuando tenga que dar cuenta por lo que usted decidió creer. Así que ni el cura, ni el papa, nadie de esos va a estar ahí. Va a estar usted delante de Dios. A ver cuán responsable fue usted en averiguar de verdad que sus pastores o sus curas o lo que sea le están enseñando correctamente y le están interpretando correctamente lo que las escrituras dicen. Porque Dios te va a pedir cuenta. Yo te di un Espíritu Santo para que te guiara a la verdad. ¿Por qué tú desechaste eso para creerle y poner esa confianza en los hombres? ¿Por qué no confiaste en mi palabra, en que yo te dije que el Espíritu te iba a guiar? ¿Por qué pusiste tu mirada en los hombres y decidiste seguir a hombres en lugar de seguir la dirección de mi Espíritu? Dios te va a preguntar eso. Así que más vale que usted le diga al Señor: Señor, yo tomé en consideración lo que dicen mis maestros, pero yo siempre confié en que tu Espíritu Santo es el que me guía a toda verdad. Amén. Así es que debe de ser, hermano. Así que pónganse las pilas. ¿Por qué? Porque si la importancia o lo relevante, según tus propias palabras, es conservar la doctrina apostólica, mi pregunta es, respecto al bautismo,
¿Dónde encuentro la doctrina apostólica? Ah, ok. Muy buena pregunta. ¿Cuál sería la respuesta a una persona que está sujeta a un magisterio en particular? No tiene respuesta. ¿Por qué? Porque cada iglesia tiene una opinión. Ahora, ¿cómo debemos de ser los cristianos? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Pues obviamente yo entiendo del bautismo lo que el fundamento de la iglesia me dice. ¿Qué dijo Cristo en torno al bautismo? ¿Qué dijeron los apóstoles en torno al bautismo? ¿Qué dijeron los profetas? Si alguno habló del bautismo, ¿qué dijeron? Y en la Biblia podemos tener ese fundamento donde encontramos las palabras de Pablo, las palabras de Pedro en su segunda carta que habló del bautismo y las mismas palabras de Jesús, ¿verdad? Así que tenemos bastante fundamento en ese aspecto. Tenemos el fundamento de qué representa el bautismo. El bautismo, Pablo explica en el capítulo 19, verso 1, que representa arrepentimiento y fe. Así que ya sabemos que el bautismo representa arrepentimiento y fe. En el caso del bautismo de Juan, fe en el que había de venir. Y en el caso de Jesús, fe en el evangelio de Cristo Jesús. Así que eso es el bautismo. Sumergirse en una experiencia de arrepentimiento y fe. También Pedro nos clarifica en su segunda carta y nos dice que en el bautismo el agua no hace nada. El agua no es mágica. El agua no es un hechizo. El agua es un símbolo. Porque realmente lo importante del bautismo es una conciencia hacia Dios. ¿Por qué? Porque el bautismo es una respuesta a una invitación. Es una respuesta a la conciencia. Es una persona que responde ante la pregunta que Dios le hace. ¿Crees? ¿Te vas a arrepentir? ¿Crees en mi Hijo Jesucristo? Cuando usted dice que sí, eso es el bautismo. Usted respondiendo con el bautismo lo que Dios le está preguntando. Eso lo explica Pedro en su segunda carta. Así que tenemos ya, y también en las cartas apostólicas, Pablo habla de que en el bautismo morimos a nuestra vieja vida y aceptamos una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Y entonces ya entendemos que es un acto de la conciencia hacia Dios, ¿verdad? Por lo tanto, es imposible, los niños no cualifican porque los bebés no cualifican porque los bebés no pueden ni creer ni pueden arrepentirse, ni pueden tener una conciencia hacia Dios porque apenas no tienen desarrollada su conciencia. Así que ya todo está respondido en la misma escritura, porque la escritura es el fundamento, las palabras de Cristo, las palabras de los apóstoles, las palabras de los profetas. Así que estamos claros en ese concepto. Lo que digan los magisterios de cada denominación, pues allá ellos y allá los que creen en magisterios humanos. Yo creo que el cristiano, el creyente, debe de creer férreamente en el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? La doctrina de Cristo. ¿Qué más? La doctrina de los apóstoles. ¿Qué más? Y la doctrina de los profetas. Amén. Apréndase eso. Apúntelo y memorícese eso. El fundamento de mi doctrina es la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles y la doctrina de los profetas. Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo puedo interpretarla correctamente, porque Él prometió que Él me iba a guiar a toda verdad. No me extraviaré. Tengo confianza en que mi Señor no dejará que yo me extravíe. Oigo a mis maestros, oigo a mis pastores, oigo a los evangelistas. Claro que sí. Tomo en consideración lo que dicen, pero ojo visor, mi mirada no está puesta en ellos. Mi mirada está puesta en las escrituras y en la dirección del Espíritu Santo que me hace sentir que esa persona no me está engañando, no me está mintiendo, porque está hablando de acuerdo a lo que dice la Biblia. Amén. Ese debe ser el fundamento de todos los cristianos. Seguimos. Entre los bautistas como vos, que son paidobautistas, o entre los reformados históricos que son, vos sos credo bautista, calculo. Yo soy credo, sí. Perdóname. Entonces, esta Ve, ya lo tiene pillado, porque ya él dijo que él se sujeta al magisterio bautista. Quiere decir que ante esa pregunta, él va a decir, bueno, yo creo según dice mi magisterio bautista.
Entonces ya está fastidiado porque ya él se está poniendo en la misma posición de los católicos, porque los católicos hacen lo mismo. Entonces, ¿por qué van a criticar ahora a los católicos por hacer lo mismo que nosotros hacemos? ¿Me entienden? Si mi fundamento y yo estoy sujeto a un magisterio humano igual que los católicos, no tengo nada que criticarle a los católicos, porque son iguales. Entonces ya le está pillado, porque ¿qué le va a decir? Él no puede decir según el fundamento de los apóstoles y de los profetas y de Cristo, porque y el magisterio de ellos no cree de esa manera. Él va a tener que sujetarse a su magisterio, porque ya él dice que sí, que él está sujeto al magisterio bautista. Así que él tiene un problema y no le puede responder a Santi. En realidad ya Santi ganó ese debate, ya Santi lo sabe. Tradición o esta doctrina apostólica, ¿dónde la encuentro? ¿Entre los bautistas que son credo bautistas o entre los reformados históricos que son paido bautistas? ¿Dónde la encuentro respecto a la Eucaristía? En tu... Ok, la Eucaristía. Ese es otro tema. Yo hice un video hace unos días de la Eucaristía. La Eucaristía es lo que Cristo dijo. Lo que Cristo dijo. ¿Qué fue lo que Cristo dijo acerca de eso? Dijo que yo soy el pan que bajó del cielo. Yo soy el pan que bajó del cielo. Amén. Ahora te pregunto, Cristo, la carne de Cristo, bajó del cielo. Cristo vino en un muñeco así, ya un feto en carne y vino, o lo que vino del cielo fue la esencia de la persona del Verbo eterno, la esencia, la sustancia, la hipóstasis, no material, sino lo que Él es, su esencia, su persona, la persona del Verbo eterno. Esa fue la que vino del cielo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Yo soy el pan que vivo del cielo. No puede ser el cuerpo porque el cuerpo viene de María. El cuerpo vino de María, el cuerpo no vino del cielo. Él no se puede estar refiriendo al cuerpo porque el cuerpo nunca vino del cielo, el cuerpo viene de María. ¿O usted cree que los católicos no creen eso? A menos que los católicos crean que eso vino del cielo también, pero ningún católico te diría eso. Ellos creen que viene de María. Yo creo que viene de María también, porque era hijo de David, era de la simiente de Abraham. ¿Y de dónde vino esa simiente? De María. No hay de otra, de José no podía venir porque José no tenía nada que ver. Vino de María, por eso la promesa es la simiente de la mujer. De la simiente de la mujer vendrá el que le aplastará la cabeza a Satanás. Y eso es bien extraño porque de hecho es una cosa ilógica porque la mujer no tiene simiente. Simiente significa semen. La mujer no tiene semen. La mujer no engendra. La mujer concibe, como dice la Biblia, y concibió. La mujer es la que concibe, no engendra. Pero en el caso de María, iba a haber una diferencia en toda la raza humana de que de ella sí iba a venir una simiente, que es una simiente genética que iba a venir para darle cuerpo al Hijo de Dios. Así que eso se entiende. Cuando usted lee las escrituras, usted entiende eso. Eso de la transustanciación, eso fue un invento del siglo X. Eso vino a inventarse en el siglo X. ¿Que la presencia de Cristo está en el pan? Claro que sí. Pero no es una presencia literal. Es una presencia espiritual. Porque Dios no se tiene que convertir en una galleta para usted disfrutarlo. El Espíritu Santo no se tiene que convertir en una galleta para usted disfrutar del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en nosotros y lo sentimos, lo disfrutamos, nos da dones, nos transmite bendición y no tiene que convertirse en una galleta. Pero es absurdo. Ya yo hice otro video donde yo hablo del poco dinero que ellos dan de rescate al Cristo transustanciado. Porque han venido satanistas y se han robado las hostias. Se han robado todas las hostias de una iglesia. Han entrado a la iglesia, se han robado todas las hostias consagradas. Y Cristo ahí, el Cristo Eucaristía,
gritando, ¡ay, me llevaron, sáquenme! Por favor, no dejen que me profanen, no dejen que los satanistas me profanen. Y usted sabe qué hacen los católicos, ofrecen un rescate de 500 trapos de peso. Eso es lo que ofrecen, $500, 500 trapos de peso para rescatar a Jesucristo, que fue secuestrado por un satanista para profanarlo. Y eso es lo que ellos, por lo menos deberían. Cristo fue secuestrado y es literal Cristo de verdad. Por lo menos $1 millón deberían de ofrecer de recompensa. Pero mire, ofrecen 500 trapos de dólares. Esa es la manera como ellos valorizan al Cristo real transustanciado Eucaristía. Al Cristo Eucaristía se lo rapta un satanista y ellos lo que ofrecen son 500 trapos de peso. ¿Ve lo absurdo de eso? Además de que parten por la mitad a la Santa Cena. Cristo dijo, se hace de esta manera. Ellos dicen, no, porque ellos inventan siempre para cambiar lo que Cristo enseñó. Que lo celebraran, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Ellos no, ahora son un revolú, dicen, no, olvídate el vino. Vamos a darle pan nada más. Porque ellos se lo inventan, se inventan razones para hacer lo que Cristo jamás, eso es algo sagrado. Esa ceremonia es sagrada. Cristo dijo cómo se tenía que hacer al pie de la letra. Y ellos, mire el valor que ellos le dan a la Eucaristía. Pero bueno, eso es otra historia. ¿Ok? Seguimos. ¿Comunidad o entre los luteranos que creen algo radicalmente distinto a lo tuyo? ¿En dónde encuentro la... Pero... Ahí ya el muchacho no va a tener porque él se sujeta a un magisterio humano. Él no puede decir, vamos a ir a la Biblia a ver qué es lo que la Biblia dice en respecto a eso. Él no puede decir eso porque él tiene que pasar por el filtro de su magisterio bautista. Porque él está sujeto a un magisterio bautista. Igual que los católicos, son iguales. Los dos están en la misma situación. Pero discúlpame, menos poder tratar. Está bien, yo ahora te voy a dar tiempo. Una necesidad de un magisterio en ese sentido. Es decir, de un equipo central, local, llamándolo así, que sea el que dictamine, pues en este caso, el bautismo A o B, pues B, la Eucaristía A o B, pues C. Y realmente no es esa la idea. ¿Por qué? Pues porque también no es la idea que vemos. Si es así, pues mejor ser católico. Porque entonces, de 100 denominaciones que cada una dice algo diferente, a una que por siglos ha dicho lo mismo desde el principio, ¿cuál usted cree que, si voy a confiar en los hombres, pues mejor yo voy a la que siempre ha sido consistente desde siempre? Pues sería católico. Si es que voy a confiar en los hombres, lo más plausible es ser católico. O ser ortodoxo, o ser copto, ser una de las apostólicas originales. No me convendría hacerle caso a lo que dicen los bautistas, o lo que dicen los metodistas, o lo que dicen los defensores de la fe, asambleas de Dios, lo que dicen los pentecostales. No sería eso más fácil, más plausible. Si es que voy a confiar en los hombres, pues mire, hágase católico romano. Si usted va a confiar en los hombres y usted se va a sujetar a un magisterio humano, hágase católico o hágase ortodoxo. Pero evangélico no se haga evangélico. ¿A cuál de las iglesias evangélicas va a ir? Eso es una situación, y la situación no lo buscamos nosotros mismos. Por eso es que nosotros en Corporis, nuestra organización, ha cambiado eso. Nosotros estamos sujetos. ¿Qué es un creyente verdadero? Aquel que está sujeto al fundamento de la iglesia. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? La doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo, la doctrina de los profetas. Si usted me habla de algo que no es ni la doctrina de Cristo, ni la doctrina de los apóstoles, ni de los profetas, yo no tengo que creer eso que usted dice. No tengo que creerlo. Yo creo lo que está en la doctrina de los apóstoles y en el fundamento de los profetas y el fundamento de Cristo, de la enseñanza de Cristo. La Biblia dice, si alguien no habla conforme a las palabras de Jesús, el tal es un loco, delira, no sabe. Tiene que haber sido salido de las palabras de Jesús. ¿Verdad? Seguimos. Desde el principio. La idea que vemos desde el principio es sí, 12 apóstoles, ¿no? Que fueron
y fueron evangelizando, pero la iglesia de Éfeso era independiente, la iglesia de Esmirna era independiente, la iglesia de X era independiente. ¿Y de qué manera lo vemos? Él tiene cierta razón en cierta medida. Sí, son independientes, pero estaban sujetos a la doctrina de los apóstoles, por supuesto, porque los apóstoles son parte del fundamento. Así que ahí hay una inconsistencia en cierta medida. Él dice que eran independientes, pero no es que estaban al garete. Eran independientes, pero estaban sujetas a la doctrina de Jesucristo y de los apóstoles y de los profetas. Pues lo vemos, por ejemplo, con Apocalipsis. En Apocalipsis a cada iglesia se le manda su respectiva carta. Claro, pero ¿quién le dio la carta? No fue un apóstol. Juan no era un apóstol, ¿verdad? Porque el fundamento es Cristo, los apóstoles y los profetas. Quiere decir que esas iglesias recibieron un mensaje a través de un apóstol. Así que no es al garete, no fue Juan de los Palotes. No fueron los mismos apocalípticos, las mismas iglesias de Asia Menor que se inventaron las cosas. Fue un apóstol. Así que, hermanito, esa es la situación que nos buscamos cuando hablamos y tratamos de defender de que la iglesia de Cristo debe de tener un magisterio humano. Estás bien pillado, hermano. Por ejemplo, en Éfeso creo que estaba bajo Roma, si no recuerdo mal. ¿Por qué no le mandó Juan la carta al obispo de Roma en ese momento? Se la mandó directamente a Éfeso. Claro, porque es un apóstol que le está mandando la carta. El apóstol es un fundamento. Los apóstoles eran parte del fundamento, lo dice la Biblia, que estamos fundamentados sobre los apóstoles, profetas y Cristo como la piedra angular, la piedra donde todos están. Así que sí, en ese tiempo, si fuera en este tiempo fuera diferente, porque ya no hay apóstoles. Pero en el tiempo de Jesús sí estaban los apóstoles ahí y los usó Dios, porque ellos eran el fundamento de la doctrina. Lo que diga cualquier Juan de los Palotes ahora no es fundamento de doctrina, es cuestionable. Pero lo que decían los apóstoles no es cuestionable, porque ellos eran fundamento, hablaban la palabra de Dios, fueron escogidos para eso, llenos del Espíritu Santo, para enseñar la sana doctrina, además de que la mayoría de ellos conoció a Jesús y oyeron lo que Jesús enseñó. Y ellos no se inventaban las cosas, ellos enseñaban de acuerdo a lo que aprendieron de Cristo. Es decir, eso son cosas que nos dan a entender que no había un magisterio central localizado. ¿Por qué? Pues porque no había necesidad de eso. Eso, ahí ya Santi te va. Mira, estás ya preparadito, estás adobadito porque Santi ya te va a cocinar. ¿Por qué? Porque sí, hermano, sí había pudiéramos decir, no es un magisterio, estaba el fundamento de la iglesia. Estaba el fundamento de la iglesia. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Los apóstoles eran parte de ese fundamento. Los profetas también, porque los apóstoles no podían contradecir los profetas. Por eso los profetas son fundamentos, porque un apóstol no podía contradecir lo que un profeta había dicho. ¿Por qué? Porque no puede contradecirse la palabra de Dios, no se puede contradecir. Y un apóstol no podía contradecir las palabras de Jesús tampoco, porque son parte del fundamento. Así que sí había no un magisterio, había un fundamento establecido. Había un fundamento que yo diría que es más que un magisterio. Un magisterio es un concilio de personas que opinan y hay cualquier persona puede decir lo que quiera, pero fundamento de la iglesia, eso es Grandes Ligas. Un fundamento de la iglesia, ya estamos hablando de Grandes Ligas. Y gloria a Dios, ellos tuvieron el privilegio de tener a los apóstoles vivos. Nosotros no tenemos ese privilegio, pero tenemos sus escritos, ¿verdad? Pero no tenemos el privilegio que ellos tuvieron. El fundamento estaba vivo, dictando palabra de Dios. Ellos eran Biblias andantes, porque lo que hablaban era la palabra inspirada por el Espíritu Santo, sea escrita o sea hablada. Porque tenían la doctrina de los apóstoles. Y entonces, con entonces no es un magisterio, es que tenían la doctrina de los apóstoles. Pues sí, es más que un magisterio, porque inclusive la doctrina estaba en el corazón de la iglesia,
porque había mucho, la iglesia era de que o en ese tiempo oyeron el evangelio de un apóstol o lo escucharon de Cristo mismo, porque era esa generación de la cual Cristo vivió en ese tiempo. Así que los apóstoles y las personas que hablaban de Cristo seguramente eran personas que lo conocieron a Jesús personalmente. A lo mejor eran de los 70, porque no solamente fueron 12, los 70 o los 120 que recibieron el Espíritu Santo. Había mucha gente que estaba ya involucrada, que eran fundamentos porque tenían en su corazón la palabra de Dios hablada por Cristo y hablada por los apóstoles. Así que estaba esa palabra viva en el corazón de las personas. Y también habían cartas escritas por los apóstoles, ¿verdad? Así que seguimos. Doctrina, los pastores, como queramos llamarlo, obispos, en ese sentido, tenían en su mano esa verdad la cual debían mantener para hacer de magisterio con sus ovejas, pero no en ese sentido magisterio, por así decirlo, como a lo mejor se ve hoy en día, decir, pues está para poner dogmas, no lo sé. Sí, eran dogmas. Eran dogmas. Bueno, Santi te va a agarrar ya mismo. Estoy seguro que ya te va a agarrar, porque ya te tiene adobado. Benito. Pero hermano, estudie y puede estudiar con nosotros con Corpori. Son gratis las clases. Así que ahí le enseñamos para que Santi no se aproveche de que hay ciertas inconsistencias en lo que está diciendo, ¿verdad? Así que si estudias con Corpori, yo te aseguro que vas a aprender mucho. Pero no en ese sentido individual, porque además había 5 patriarcados en ese sentido en la iglesia primitiva y cada uno era independiente. Eso es verdad. En la iglesia primitiva tenía 5 papas, no era un solo papa. De hecho, en el primer concilio, hubieron 4 papas, porque el papa de Roma se quedó dormido y se ausentó, no estuvo presente en ese primer concilio de Nicea, concilio de Nicea. Creo que sí, fue el concilio de Nicea, el primero. Habían 4 papas presentes en ese concilio. El papa de Roma se quedó dormido, no asistió. El uno al otro. No tenían un magisterio central. Cada uno se regía por su propio, por así decirlo, magisterio. El de Antioquía, pues Claro que sí, pero estaban sujetos a la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo y la doctrina de los profetas. ¿Cierto o falso? Así que el único fundamento doctrinal está en la doctrina de los apóstoles, la doctrina de los profetas y la doctrina de Cristo. Y es verdad que estaban en patriarcados, cada uno tenía una región, ¿verdad?, que gobernaba en cierto sentido y administraba, pero sí tenían en común la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo y la doctrina de los profetas. por el de Antioquía, el de Roma por el de Roma, el de... de Antioquía por Antioquía, Roma de Roma, Jerusalén de Jerusalén, Constantinopla de Constantinopla, claro que sí. Pero al garete, no era al garete, era bajo el fundamento de la iglesia, la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de los profetas. Bueno, eso, para Ok. la idea más que nada. Ok, bueno, varias cosas tengo para decirte. Número 1, me llamó poderosamente la atención la declaración que hiciste respecto al bautismo. Te pregunto de forma, a manera personal, ¿no? Te pregunto, ¿tu denominación preserva la doctrina acerca del bautismo heredada por los apóstoles o la preservan quizás los luteranos? ¿Te puedo decir una cosa en cuanto a esto? En ese sentido, si quieres, otro día subimos y hablamos de este tema del bautismo. Ojo, no quiero debatir cuál es la correcta. Quiero saber cuál es tu opinión respecto a quién preserva la doctrina. Está bien, porque recordemos que vos iniciaste diciendo que lo importante era preservar o conservar la doctrina apostólica. ¿Quién preserva la doctrina? Aquel que está sujeto y que habla y enseña en acorde a la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles y la doctrina de los profetas.
De todos los millones del mundo, de cristianos del mundo que existen, todos aquellos que en el tema del bautismo se concentran en hablar de acuerdo y en acorde a lo que dice la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles y la doctrina de los profetas, esos son los que tienen el fundamento verdadero de lo que significa el bautismo. Los que se allanan a esas definiciones que están en el fundamento. No los bautistas, no los metodistas, no los pentecostales. Los que se allanan al fundamento, que es la doctrina de los apóstoles, la de los profetas y la de Cristo. El bautismo es parte fundamental dentro de lo que es la fe cristiana. Entonces, mi pregunta es, ¿quién conserva o preserva la doctrina del bautismo heredada por los apóstoles fielmente hablando? Todo aquel que está sujeto y habla conforme al fundamento. La doctrina de los apóstoles, la doctrina de los profetas, la doctrina de Cristo. Con la ayuda del Espíritu Santo, interpretando correctamente lo que ellos quieren decir. Hay millones de personas que creen según el fundamento. Y hay millones de personas que están erradas. Claro, no es algo vinculante para la salvación, porque el que se bautiza tiene que bautizarse por causa, tiene que tener una experiencia real de arrepentimiento y fe, porque si no hay arrepentimiento y fe, esa persona entra seco y sale mojado. No es vinculante nada, no pasó nada, no es regenerado. Para ser regenerado tiene que ser un acto de la conciencia, como dice Pedro. Pedro le enseña el fundamento, apóstoles, lo que los apóstoles dicen y lo que dice Pablo. Tiene que la persona arrepentirse y creer lo que dice Cristo. Todo aquel que cree y es bautizado, tiene que creer. Lo que le dijo el eunuco a Felipe, aquí hay agua, ¿puedo bautizarme? Bueno, si crees, bien puedes. Lo que ustedes arrancaron de de una de las Biblias para que la gente no sepa que tienes que creer para bautizarte. Ustedes quitaron ese texto. ¿Ok? Seguimos. ¿Son los luteranos o son ustedes? Yo he subido para hablar del tema. Ve, ya el hermano empieza a dar vuelta, no quiere contestar la pregunta porque ya es que ya Santi lo tiene guisado, ya lo tiene adobado y ya lo está cocinando. Ya el muchacho ya está flaqueando porque ya no puede sostener precisamente por un detalle, porque dijo al principio que él se sujeta a un magisterio humano de los bautistas. Ya con eso ya no puede responder nada más. Ya ese fue el jaque mate. Del magisterio. Claro. ¿Quieres que hablemos del tema del bautismo? Yo vengo el próximo día, me preparo y hablamos. No, pero no es que quiero... Mira, entendeme, mira, te lo voy a explicar por qué te hago esta pregunta. No porque quiero debatir el bautismo con vos. Fíjate que Santi le aclara, mira, yo no quiero debatir lo que es el bautismo. Solamente respóndeme, ¿según quién? ¿Quién tiene esa doctrina? Tú, como bautista, tienes esa doctrina, me puedes decir que es la tuya. O es la de los presbiterianos o es la de los que tienen otro tipo de concepto del bautismo. Él está haciendo la pregunta, una pregunta simple, pero ya el hermanito está contra la pared. Y con todo el respeto, el muchacho es muy inteligente, pero le falta. Lo que te quiero mostrar es que, dado que vos sostenés una tradición respecto al bautismo distinta a otra denominación protestante, entre denominaciones protestantes sostienen cosas distintas acerca del bautismo, yo lo que te quiero mostrar es que no hay un magisterio protestante. Vale. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque se comunica, dependiendo de la comunidad o la denominación, se comunican cosas distintas, se interpretan cosas de forma distinta. No es que quiero debatir con vos el bautismo, para nada, porque eso no es lo acordado. Incluso hay muchas iglesias neopentecostales que he escuchado que dicen que el bautismo no regenera. Contrario a lo que la escritura de forma diáfana dice. El mismo Pedro dice, bautícense para el perdón de los pecados. Y el perdón de los pecados es un acto de la regeneración espiritual. No hay perdón de pecados sin regeneración.
Porque en la regeneración, en ese acto de regeneración es donde Dios perdona los pecados. Y yo he oído gente diciendo, apologeta, gente, teólogo, diciendo que no, que eso no, que el bautismo no regenera. Yo lo he escuchado. Así que la cosa está más grave de lo que pensamos, ¿verdad? Solamente te quiero mostrar que esta idea que vos tenés de que hay un magisterio protestante es falsa, porque dependiendo de la denominación o comunidad a la que pertenezcas, vas a terminar contradiciendo a otra. Y la Ahí lo pillo, ahí es el puñal, mira. ¡Ra! Ahí te metió un tremendo puñalazo, pero no te está matando, todavía le falta. Porque él no te mata al principio, él te da una buena puñalada y después tiene otra preparada. Así que ya te cocinó, mi hermano. Ya lo que falta es, mira, darte las puñaladas y ya te tiene. Ya te tiene en el arrinconado. pregunta es, ¿quién es el que te dice cuál es la verdad? Porque si vos afirmas de que hay un magisterio protestante, este magisterio debería tener el encargo y autoridad para declarar cuál es la fe que deben los cristianos protestantes sostener, y esa declaración Exacto. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la interpretación correcta? La tuya, la bautista. Esa es la interpretación correcta. ¿Ves? ¿Ves lo que acarrea decir que tú te sujetas a un magisterio humano? Porque ¿qué vas a decir? ¿Que vas a estar en contra de tu magisterio? ¿Ves? Yo no tengo ese problema porque yo voy al fundamento. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dicen los profetas? ¿Qué es lo que dicen los apóstoles? ¿Qué es lo que dice mi Cristo? ¿Qué salió de la boca de él? Eso es lo que hay que examinar con la unción y la confianza de que el Espíritu Santo te da la correcta interpretación. Y sabes que cuando tú interpretas bajo la dirección del Espíritu Santo, cuando las personas oyen, ellos entienden que estás diciendo la verdad, porque ellos también tienen el Espíritu y el Espíritu los guía a ellos también a la verdad. Y ellos van a saber que tú estás hablando la verdad. Y cuando tú los tratas de engañar, ellos lo van a saber también. Dicen, no, eso, yo no sé por qué, pero lo que está diciendo Héctor Lugo a mí me parece chueco. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le está dando discernimiento a los que buscan la verdad y a los que quieren y aman a Dios y quieren conocer la verdad verdaderamente. O sea, se aferran a la verdad de Dios y de su evangelio. Las personas que hacen eso, el Espíritu Santo les va a decir, ese Héctor Lugo, ese tipo, no sé, pero hay algo que me dice que él está tratando de engañarme. Y se dan cuenta. Se dan cuenta. Ese Santi yo creo que está, no sé, como que está extraño. Como, yo no sé por qué, pero algo me dice que ese Santi está, tú sabes, picando fuera del hoyo. Ese es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo guiará a toda verdad a los hijos de Dios. Amén. Seguimos. declaración debería ser vinculante. ¿Se entiende? Sí, pero Igual yo estaba todavía en mi desarrollo, estaba respondiendo tú. que el magisterio tiene que coger una posición vinculante y que el magisterio tiene que estar para eso. Vale, pero es que yo te tengo que devolver la pregunta entonces, porque vuestro magisterio en ese sentido no se posiciona en Mateo 16, 18, en que hay una exclusivamente de qué supone que es la afirmación de la roca. Es decir, ¿se refiere a Pedro, se refiere a Jesús o se refiere a la afirmación? Y en ese sentido vuestro magisterio os da opción a elegir. En cuanto a... No, opción a elegir no te da. Para, Santi. No nos vas a mentir. No nos vas a mentir. ¿Cómo que no te da opción? En Mateo 16, 18, ¿cómo se ha pronunciado el magisterio? ¿Quién es la roca? En Mateo 16, 18. ¿Qué dice el magisterio? El magisterio extraordinario, no el ordinario, porque el ordinario no es infalible. El extraordinario ha declarado que Pedro es la roca en Mateo 16, 18. No mientas porque yo sé que no. Y tú sabes que no. Tú sabes que no es un dogma de fe de que Mateo 16, 18 está hablando de Pedro como la roca.
Tú sabes que eso no es dogma de fe. Tú sabes que ningún concilio ni ningún sínodo jamás ha declarado que Mateo 16-18 es Pedro, con la firma del Papa y declarado como dogma de que eso es infalible. Y si no es dogmático, sin ningún concilio, ningún sínodo, y si el magisterio en ninguna parte ha declarado en forma infalible que eso es así, tenemos la libertad de pensar que es Cristo o que es la confesión de Pedro, como dicen los padres apostólicos, porque unos dicen que es la confesión, otros dicen que es Pedro y otros dicen que es Cristo. Pero eso está en contra del fundamento, porque el fundamento dice que es Cristo. El mismo Pedro lo dice, que la piedra, la roca es Cristo. El mismo Pedro lo dice. Pablo también dice que el fundamento es Cristo, no Pedro. Así que esa interpretación de que es Pedro está en contra del fundamento de la iglesia, que es la misma doctrina de los apóstoles, la misma doctrina de los profetas y la misma doctrina de Cristo. De los profetas también, porque los profetas también profetizaron que la cabeza del ángulo es Cristo, no Pedro. La cabeza de la iglesia es Cristo, no Pedro. El fundamento de la iglesia es Cristo, no Pedro. Y la roca de la iglesia es Cristo, no Pedro. Así que eso está bien claro. No vengas a decir que no tienen opción. Claro que tienen opción porque no es infalible. No ha sido declarado como dogma de fe. Ningún papa lo ha dicho como dogma de fe, ningún concilio como dogma de fe, ningún sínodo, ningún concilio extraordinario. Porque para que algo sea infalible tiene que ser dogmático, tiene que estar aprobado por un concilio y tiene que estar y un concilio extraordinario, no un concilio ordinario, para que sea algo infalible. Así que no es infalible. Y como no es infalible, está abierta al diálogo, está abierta al debate. Pueden decir cualquier cosa en el futuro. Pueden dogmatizar cualquier cosa, o dogmatizar que es Pedro, o dogmatizar que es la confesión, o dogmatizar que es Cristo. Lo que pueden decir que lo han dicho es, no, son los tres. Sí, pero en Pedro capítulo 16, verso 18, ¿a quién se refiere? A los tres. ¿No ustedes dicen que la piedra es Pedro? En ese capítulo precisamente, que está hablando de Pedro, no de la confesión ni tampoco de Cristo, que está hablando de Pedro, porque esa es la base de ustedes, decir que es Pedro, que está hablando de Pedro, no de los tres, que está hablando de Pedro. Así que, Santi, nosotros no nos mamamos el dedo, nosotros estudiamos, sabemos, ¿ok? Así que vaya con ese cuento a otro. Seguimos. Te pregunto una cosita, perdón, no tiene nada que ver con este diálogo. ¿Vos seguís a apologistas de la Alianza Evangélica? Por supuesto. Bien. Esto no tiene nada que ver con nuestro diálogo. Esto es consejo personal. No te quedes con lo que te dicen esos chicos. Pero ¿qué te importa a ti? Que no te quedes. Yo no me quedo con nadie. Este joven no se queda con nadie porque este joven tiene una mente. Él se queda con lo que su conciencia le dice. ¿Con quién se va a quedar? ¿Contigo? ¿Va a aprender de ti? ¿Qué va a aprender de ti? A ser silogista. Porque eso es lo que se puede aprender de ti, que silogismo. ¿Cómo hacer silogismo? ¿Qué te importa a ti? ¿O tú te crees que él anda con los... porque él cuando escucha, sea de quien sea, él tiene una mente propia que él analiza. ¿Cómo que no te quedes con ellos? Además, tú no estás aquí, tú no eres maestro de él. Él tampoco es maestro tuyo. Están discutiendo porque él piensa de una manera y tú piensas de otra. Tú no eres maestro de él. Ni él vino aquí tampoco para ser maestro tuyo. Esto es una discusión entre personas que piensan diferente. No vino el uno para que convenza al otro o que el otro le enseñe al otro. Así que, ¿qué es eso de que no, ¿cómo es que dice? Que no ande con ellos. ¿Cómo es que dice él? Con todo respeto. Porque te pregunto lo que te dicen esos chicos. ¿Vos seguís a apologistas de la Alianza Evangélica? Por supuesto. Bien.
Esto no tiene nada que ver con nuestro diálogo. Esto es consejo personal. No te quedes con lo que te dicen esos chicos. Que no te quedes con lo que dicen. Pero ¿cómo que no te quedes con lo que dicen? ¿Tú te crees que la gente cree lo que le dicen a ojos cerrados? Él está actuando, él puede oír a quien le dé la gana. ¿Quién eres tú? Déjalo que él oiga a todo el mundo. ¿O tú quieres que te oigan a ti nada más? Él no es católico romano. Ustedes tienen que quedarse con los papistas. Tienen que quedarse con los magisterios. Tienen que, a ojos cerrados, tú tienes que creer lo que te enseña tu magisterio. Pero este joven no es católico romano. No tiene que en forma ferra, ni tan siquiera yo creo que lo obligan a creer en su magisterio bautista. Yo no creo que lo obliguen de la manera como ustedes obligan, porque yo estoy seguro que los bautistas tienen diferentes formas de pensar y no los excomulgan por no creer algo que los bautistas creen. Creo yo, no sé. Pero en la Iglesia Católica tú no puedes creer diferente. Eres tú el que tiene esa situación, no él. Con todo respeto. Porque lo que veo, pero no correctamente. Cuando alguien, independientemente de la edad que tenga, está equivocado, uno por amor al prójimo tiene que corregirlo. Pero tú no lo puedes corregir a él. Tú no eres el maestro de él para que lo corrijas. ¿Qué tú vas a corregir? ¿Que aprenda a ser silogista como tú? No, hombre, no. Tú no eres maestro de él. Déjalo tranquilo. Siempre con la verdad. Entonces te estoy corrigiendo por amor, independientemente de la edad que tengas. No. Tú no estás corrigiéndolo por amor. Tú estás corrigiéndolo por amor a tu denominación para catolizarlo. Eso es lo que tú quieres, catolizarlo. Así que reitero, estoy teniendo cuidado con vos porque estás equivocado y te quiero sacar del error. Entonces, lo único... Tú no le dices a un oponente que está equivocado. Tú lo pruebas. Tú pruebas que él está equivocado, pero tú no le dices tú estás equivocado. Eso él lo decide. Él decide si él cree que está equivocado. Eso no lo dices tú. Lo único que te digo es, trata de no hacerte eco de lo que dicen otros. Pero tú sí te puedes hacer eco de lo que dice el magisterio. ¿Qué hipócrita tú eres, Santi? O sea, tú sí eres eco de lo que dice el magisterio y obligado, a ojos cerrados, porque tú no puedes decir algo que no es lo que dice el magisterio. Tú sí lo puedes hacer, entonces le exiges a él que no lo haga. Lo que tú puedes hacer, lo que tú no haces, porque tú eres eco de lo que dice tu magisterio y el Papa. No me digas que no. Tienes que ser eco de lo que ellos dicen. Tú no puedes inventar nada que sea fuera de lo que interpretan ellos. Las alas, Santi, de los católicos romanos están cortadas. Las alas del Espíritu Santo que te guía a la verdad no te puede guiar a la verdad. Te tiene que guiar a los pies de tu magisterio. Eso tú lo sabes. Así que no prediques la moral en calzoncillo, mi hermano. ¿Ok? A ti no te conviene decir eso porque tú eres así. Y los católicos son así, los evangélicos no. Meditalo, pensalo y hasta utiliza tus propias palabras, pero te pregunté esto porque el discurso es exactamente el mismo. Y es Pues el mismo discurso tuyo. Pues si todo lo que tú dices lo dicen todos los demás, igualito. Eso no te lo inventas, tú no te inventas ya nada, tú no puedes inventar, ni puedes interpretar nada por tu propia mente. Tú tienes que interpretar como lo hace el magisterio. Tú tienes que repetir lo que ellos dijeron, lo que ellos establecieron en su magisterio, en el catecismo. Tú no tienes libertad. Nosotros somos evangélicos, no tenemos que ser como tú. erróneo, ¿se entiende? Simplemente por eso. De que vos entraste diciendo de que el mundo protestante tiene un magisterio, pero no lo tiene, evidentemente no lo tiene. Y te acabo de mostrar los ejemplos. ¿Qué es lo que piensa cada denominación de la Eucaristía? Depende de la denominación a la que le preguntes. ¿Qué es lo que cree cada denominación respecto al bautismo? Depende de a quién vos le preguntes. A la absolución, depende de a quién le preguntes. Entonces, no hay un magisterio como vos entraste diciendo. Hay Eso es verdad, eso él no le está mintiendo. Santi tiene razón. Lo que pasa es que Santi no se da cuenta que también él está en el mismo barco, porque lo que ellos dicen no es vinculante solamente para el sector católico. Tampoco ellos son un magisterio para toda la cristiandad.
Ellos son el magisterio de su gente, que son el ala occidental del catolicismo romano, la secta papal romana, que es la que controla esa denominación. Para ellos son vinculantes, pero no son vinculantes para 1.000 millones de personas que pertenecen a otras comunidades cristianas. Tú estás igual, Santi. Tu magisterio tampoco es vinculante para toda la cristiandad. Así que estamos en la misma. Opiniones de comunidades y que Lo mismo, las opiniones de tu magisterio, de los viejos, esos viejos que hasta Galileo por poco lo meten preso, lo metieron preso, por poco lo matan a Galileo. Esos viejos babosos. Opiniones es la misma cosa, Santi. Estamos en el mismo barco. dependiendo de lo que cada comunidad opine respecto a un tema, se juntan. Exacto, lo que ustedes hicieron, los católicos romanos se juntaron y empezaron a tratar de imponer lo que ellos creen a todo el mundo y nunca le hicieron caso. Ni tan siquiera, es más, mira, yo creo que no ha sido vinculante a toda la cristiandad nada. Lo único que ha sido vinculante a toda la cristiandad es lo que todos creemos, que la Biblia es la palabra de Dios. Eso no tiene discusión. 66 libros. No hay discusión en esos 66. Hay discusión en los 7. Los 7 que no eran canónicos según la mitad de los padres apostólicos. Casi todos los padres apostólicos católicos romanos dijeron que son 22 libros. El Antiguo Testamento son 22. Todos decían 22. ¿Dónde están los 7? Como nos enseña el maestro Carlos Blanco. Y es verdad. Investiga vete a ver los videos de Carlos Blanco, que él habla con propiedad y conocimiento muy claramente de qué era lo que decían y te los trae ahí, te trae los padres apostólicos y te trae las citas donde ellos dijeron que son 22 libros. ¿Dónde están los apócrifos? Ellos no creían que los apócrifos eran inspirados. Siempre los pusieron aparte, los catalogaban como libros que se podían leer. Claro que sí, yo los tengo en mi biblioteca y los leo, pero no son vinculantes a la doctrina. Eso fue lo que dijeron tus padres apostólicos, tanto los ortodoxos como los de Occidente. Están de acuerdo en eso. Y hacen una iglesia. Eso es lo que hay en el mundo protestante. Y en el mundo católico, te da igual, se reúnen, qué sé yo, el Papa, qué sé yo, y hacen una iglesia. ¿O solamente los católicos pueden hacer la iglesia? ¿Los ortodoxos no pueden hacer la iglesia? ¿Los coptos no pueden? ¿Los evangélicos no pueden? Nadie puede hacer, ustedes nada más. ¿Por qué? Mira, si se ganan almas para Cristo, predican el evangelio de Cristo, predican según el fundamento de los apóstoles. Les guste o no. De los apóstoles, de los profetas y la doctrina de Cristo, pues déjalo. ¿Por qué tú haces como los apóstoles cuando estaban con Jesús? Mira, mira lo que hacen. Están echando fuera demonios y predicando y no andan con nosotros. Vamos a decirle que no hagan eso. ¿Qué les dijo Jesús? Déjalo. Porque si no están contra mí, si no están contra mí, están conmigo. No puede alguien estar conmigo si está contra mí, déjalo. Déjalo. Eso no es, usted no tiene la patente de la salvación universal. La Iglesia Católica Romana es una ala con un papa, un sistema papal romano. No es vinculante a 1.000 millones de cristianos que no le creen al papa nada. Ni creen en Santa Claus, ni creen en el papa. No trates el papa trató de adueñarse del mundo, pero fracasó. No lo dejaron. Cuando Napoleón vino con los cañones, y vino con la de eso, el Papa le dijo, mira, yo soy el Papa de Roma, yo soy el rey del universo, qué sé yo. Y Napoleón le dijo, bueno, vamos a una prueba. Si las balas de mis cañones no llegan y te destruyen y te rompen el castillo ese donde está, entonces yo voy a creer que de verdad tú eres el rey del universo.
Vamos a ver, dale, vamos a zumbar cañones a ver si los cañones llegan. Mira, se lo llevó preso, 5 años se lo llevó preso Napoleón al Papa. 5 años lo tuvo preso. De ahí para acá, el Papa ya no mata gente, ya no quema gente, ya no tiene esa fuerza. Por eso hace cartas culimongas y la gente ni le hace caso. Porque la última carta que hizo, la gente no le hace caso. Es más, ni aunque si el Papa dijera, maldito todo aquel anatema que se atreva a decir que María es corredentora, a ver si le hacen caso. Ni aún así le van a hacer caso. Ya el Papa no quema gente. Ya nadie lo respeta. Ni los católicos lo respetan tampoco. Eso es un hecho. Por otro lado, Que bueno, pero y dale con las interrupciones. Pero a mí, ¿Viste, Santi? Qué malo es que interrumpan a uno. Qué malo, ¿verdad? Y a mí me votaste 4 veces de programas tuyos precisamente porque te dije eso mismo. No me interrumpas, déjame terminar mi línea. ¿Verdad? Qué malo es, ¿verdad que sí? Allá estás aprendiendo ya. digo, con todo respeto, estoy tratando de dialogar con vos. Sí, Santi, hay un momento en el que hay exposición de ideas y ahí hay que respetarse. Pero te estoy respondiendo, pero es que la iglesia dice, pueden elegir, ¿eh? Eso no dice la iglesia. Ahora te explico cuál es el... Ok, si estás hablando en tocante a Mateo 16, 18, sí, la gente puede decir que es Cristo. Pueden decir que la confesión. De hecho, los mismos católicos lo dicen y teólogos católicos discrepan. Dicen que la piedra es Cristo, otros dicen que la piedra es la confesión y otros dicen que la piedra es Pedro. Y lo puedes decir, tienen libertad para decir cualquiera de las 3 cosas y no te pueden excomulgar porque no es un dogma. Y eso tú lo sabes. punto. Pero vamos, pero... ¿ah? Un magisterio único. Sí. Un magisterio único. Bien, un magisterio único, central y vinculante para determinar qué postura tomar. Vos me dijiste que eso no es bíblico. Pero vinculante, es decir, no, Santi, porque estás... Pero dijiste eso. Las cosas que yo Ok, estoy diciendo y te escucho, dale, te escucho. Vale, vinculante. Vinculante se refiere, en cuanto a la visión protestante, o bueno, en ese sentido, dogmático. Ok. Y dogmático ya se cerró hace mucho tiempo. Ok. Es decir, tú no puedes coger ahora y meter... Mira, te pregunto, pará. Te pregunto entonces. En la Biblia, en la iglesia primitiva, ¿existe un magisterio único, central y vinculante, dogmático? ¿Existe sí o no? En toda la Biblia. Le tiró ahí a la yugular. Eso era lo que tenía escondido, Santi. Ahora te está tirando a la yugular, chico. De verdad que me da pena. Pero nada, y respetando al hermano, ¿verdad? Respetándolo, pero ahora sí que te está tirando a la yugular. En la Biblia, pero en el Nuevo Testamento, hermanazo, no sé cómo más preguntártelo. Por ejemplo, al Antiguo Testamento. No, en el Nuevo Testamento, porque estamos hablando de la vida de la iglesia. Vale. Vida de la Iglesia, Nuevo Testamento, época apostólica o pasada época apostólica. Bueno, nos narra, si yo no me equivoco, todo el Nuevo Testamento está situado dentro de la época apostólica. Ya yo sé para dónde va. Va para el concilio de Jerusalén. Vale, había un magisterio, en tus palabras, único, central y vinculante que establecía lo dogmático. ¿Sí o no? Me dijiste que no recién, pero te pregunto nuevamente para que lo pienses bien. ¿Existía este tipo de magisterio, sí o no? Hubo un momento en el que pues estaban los apóstoles que debían pues expandir la doctrina. Reitero la pregunta. No, escuchá la pregunta y responde la pregunta. Nuevamente, ¿existía? No, está bien, yo no te estoy... ¿Sí o no? Pero quiero que simplemente respondas lo preguntado. Me puede gustar o no gustar tu respuesta. Yo lo que te pido es que respondas lo preguntado. Nuevamente, estoy usando tus palabras, ¿eh? Estoy usando tus palabras. ¿Existía en el tiempo de los apóstoles un magisterio único, vinculante, que determinara una postura formal, oficial de la iglesia en cuanto a lo dogmático? ¿Existía o no existía ese tipo de magisterio? ¿Cómo lo entiende la Iglesia Católica? En ese sentido,
bueno, católica no, católica o romana en ese sentido, no. Te apunto por qué. Es decir, no es una pregunta de sí o no y ya está, hay que justificar. Y la respuesta en ese sentido es que no es, por ejemplo, el sistema cerrado, por así decirlo, en el que pues tú me puedas sacar ahora, por ejemplo, y responder, ¿y qué pasó con el concilio de Jerusalén? Sí, primero de todo, eso era de Jerusalén y, por ejemplo, no era de Roma. Es decir, era de los apóstoles ahí en Jerusalén. Pero lo que pasa es que no hay, por así decirlo, una idea tan clara de decir, es que tiene que haber esto sí o sí en este punto y tiene que perdurar para todo. Es decir, como se empezó, tiene que terminar. No, porque la idea de los apóstoles no era establecer un equipo central totalitario sobre todos, sobre toda la iglesia, sobre todos. ¿Por qué? Porque la cabeza es Cristo. A mí me parece que te falta leer un poquito la Biblia. Formulame tu planteo respecto al magisterio en la época de los apóstoles, así te interpreto correctamente. No, y en la época actual del protestantismo, que ese es el punto, es decir, no sirve dejarlo ahí atrás. El punto... O sea, el modelo de magisterio en la época de los apóstoles es el mismo que en el protestantismo. Apostólica en la época que dejaron los apóstoles como esto es lo que queremos que se haga. Ok. Esto es lo que queremos que se haga. Bien, me gustó. No, es decir, no en el sentido... Espérate, porque es que... Pero te estoy usando textualmente las palabras, hermano. No podés decir que te estoy malinterpretando. Luego lo llevas. Así que prefiero... De un magisterio único, vinculante, máxima autoridad, voz oficial y formar, pastores de la única iglesia coordinada en el tiempo de los apóstoles que establecían lo dogmático, existía. Te guste o no te guste, existía. El ejemplo es el que vos me acabas de citar, o hace ratito me citaste, el de el Concilio de Jerusalén. ¿Por qué ese es el ejemplo? Número uno, porque vemos a una única iglesia que se reúne para tratar un tema vinculante para todas las regiones. Exactamente. Sí existía un fundamento porque los apóstoles estaban vivos y parte del fundamento son los apóstoles. Y los profetas fueron citados por Santiago cuando habló del profeta, que citó las palabras del profeta, que dijo que hay una profecía, ¿verdad? Que Edom, los edomitas que comen lechón y que son incircuncisos, adorarán juntamente con los israelitas en el tabernáculo restaurado de David. Así que esa es la respuesta bíblica de por qué razón no hay que exigirle a los gentiles que se circunciden, porque es un cumplimiento profético. ¿Y quién fue el que trajo eso? Santiago, no Pedro, fue Santiago. Y Santiago fue el que dictaminó la sentencia, que dijo, esto es lo que vamos a hacer. Y dio el jaque mate con esa cita. Sola escritura. Exactamente. Pero hay un fundamento que es vinculante. La doctrina de los profetas, la doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles que estaban presentes en ese concilio. Y los ancianos que tenían en su corazón y en su mente las palabras de los profetas, las palabras de los apóstoles y sus enseñanzas y las palabras de Jesús. Porque ese fundamento, incluso, mire lo que dice Pablo, ni nosotros mismos que somos apóstoles podemos contradecir lo que ya está establecido. Seamos malditos si hacemos eso. Así que ya había un fundamento establecido que estaba en el corazón de la iglesia, en las cartas que se habían escrito y en las palabras de los que conocieron a Jesús, que sabían lo que había enseñado Jesús. Eso estaba ya, era el fundamento. Los apóstoles podían decir cualquier cosa siempre y cuando no contradijeran lo ya establecido. Si ellos contradicen lo ya establecido, aún los mismos apóstoles, aún el mismo Pablo es declarado maldito si se atreve a contradecir lo que ya está establecido por la iglesia, que es el fundamento de los apóstoles, el fundamento de los profetas y el fundamento de la enseñanza de Cristo. Ya estaba establecido, ya había un depósito de esa fe. Estaba en el corazón y en la mente de la iglesia. Los apóstoles Pablo no podía inventar
que María es madre de Dios. Eso no lo podía decir Pablo, porque eso no está en el fundamento. Nadie podía añadir a eso. Nadie podía contradecir eso. Nadie podía decir, el fundamento dice que la forma que debemos orar es Padre nuestro que está en los cielos, pero yo te digo ahora que no, que eso significa Santa María, Madre de Dios. No puedes hacer eso, porque no puedes, eres maldito si te atreves a decir algo contrario a lo que Cristo enseñó. El fundamento sí está establecido y ese fundamento regía la doctrina obligada. Era una doctrina obligada, no era, o sea, para ser cristiano tenías que tener la doctrina de los apóstoles y la doctrina de Cristo. No podías decir que eres cristiano si no tienes la doctrina de los apóstoles y la doctrina de Cristo. Religiones. Era el tema de los judaizantes. ¿Qué es lo que hacemos? La iglesia debe tomar, por medio de sus pastores, una posición oficial y vinculante. No era opinable. Una vez que la iglesia determinaba cuál era la postura que debían tener los cristianos respecto a los judaizantes o a la circuncisión particularmente, ya nadie podía debatir eso. ¿Se entiende? Ya le tiró a la yugular, hermanito. ya te asesino. Ahí ya, ¿qué vas a decir? Tiene que ser vinculante. Vamos a ver. Seguimos. Por ende, su voz oficial, la voz del magisterio, pero déjame cerrar, Titán, ciudades les entregaban, ¿quiénes? Pablo y Silas, ¿está bien? Luego del concilio de Jerusalén, dice que ellos llevaron la resolución del concilio a las ciudades en las que Pablo había evangelizado, predicado el evangelio y había establecido iglesias. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Dice, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Es la palabra dogmata, dogmata, de donde viene dogma, dogmata. O sea que... Sí, hasta ahora todo lo que está diciendo Santi tiene razón. Así que seguimos, todo bien, estamos de acuerdo. Estas ordenanzas dogmata que habían establecido los apóstoles y ancianos eran entregadas en las iglesias para, no que las debatieran nuevamente, no para que tomaran una postura, para que las guardasen. Aunque se siguieron debatiendo. Pablo tuvo que escribir otra carta a los Gálatas. ¿Por qué no fue suficiente la carta apostólica? Buena pregunta, ¿verdad? Si tenías que sujetarte en forma férrea a lo que decían los apóstoles. La gente siempre ha sido así. La gente, mira ahora el Papa hizo una carta de que es inapropiado decir que María es corredentora cuando en realidad no queremos decir eso, sino que es colaboradora. Dilo como es, te está diciendo. Y te está diciendo, cree lo que te dé la gana, pero no lo digas. Y hay un montón de gente, cardenales, hay obispos que están peleando con eso, no quieren sujetarse, porque la gente es así. Lo mismo pasaba con Gálatas. Una carta apostólica que les dijo que no judaizaran y ellos siguen judaizando y tiene que Pablo escribir una carta para seguir bregando con ese problema. Y eso fue después del Concilio de Jerusalén, no fue antes. Esa carta, Pablo relata algo que pasó en el Concilio de Jerusalén, que fue su encontronazo con Pedro y con los de Jerusalén. Cuando él fue al Concilio de Jerusalén, tuvo un encontronazo con los que se creían ser algo, que estaban judaizando también. Así que esa carta relata en cierta medida lo que pasó en Jerusalén. Esa carta se escribió en el 55. El concilio fue en el 49. Así que esa carta ya el concilio, ya llevan 6 años
de haber hecho esa carta y todavía los Gálatas estaban desobedeciendo. Así son la gente, ahora mismo sí son los católicos, desobedecen al Papa. Eso es lo que tenemos. Sí o sí. Y es de esta forma, guardando la dogmata, es que eran confirmadas las iglesias. Entonces, cuando yo te digo que en la época de los apóstoles existía un magisterio, voz oficial, autoridad, pastores y maestros, legítimos ministros que oficiaban como maestros y pastores de la... Sí, pero todos ellos, maestros, pastores, apóstoles, todos ellos estaban sujetos a algo que era el fundamento. La doctrina apostólica, la doctrina de Cristo y la doctrina de los profetas. Porque ese es el fundamento. Así que no importa que sean pastores, que sean maestros, que sean obispos, todos tienen que estar sujetos al fundamento de la iglesia. No podían inventar. Ellos no pueden inventar cosas novedosas. Tenían que estar sujetas al fundamento de la iglesia, que es la doctrina de Cristo, la de los apóstoles y la de los profetas. Lo he dicho más de 10 veces, hermano, no se olvide de eso. Si alguien le pregunta cuál es el fundamento de la iglesia, cuál es el fundamento de doctrina de la iglesia, hermano, responda correctamente. El fundamento de la iglesia es la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo, la doctrina de los profetas. iglesia. Y que sus enseñanzas eran vinculantes cuando, por medio de la voz de la iglesia, en este caso en el Concilio de Jerusalén, establecía una determinada postura y todos los cristianos debían de someterse a esa postura, es porque es cierto, esto lo enseña la Biblia. Esta es la clase de magisterio. Esta es la clase de magisterio que, pero hermanazo, pero no me dejas explicar. Pero yo necesito que me dejes explicar, porque yo no te interrumpo a vos. ¿Viste, Santi? Qué malo es que interrumpan a uno si uno termina la línea. ¿Viste que es malo? Lo que tú me hiciste a mí 4 veces. Porque cuando sabes que uno se va por donde a ti no te gusta, interrumpe. Y la excusa es, te estás yendo por la tangente sin ni tan siquiera saber lo que yo iba a decir. Eso es lo que haces. Y edita para hacerme parecer que sí, que yo iba a hacer algo que lo dije al principio. Como hiciste con aquel video que editaste para hacerme quedar como mentiroso de que yo iba a hablar de nuevo de lo mismo que ya tú me habías dicho que no hablara. Y yo no iba a hablar de eso. Pero tú editaste para hacerme parecer que sí. ¿Viste qué malo es? Vale, continúa, termina. Entonces, esta es la clase de magisterio que hasta el día de hoy, 21 siglos ya, ¿qué sería? No se cuenta el siglo primero, ¿no? No sé, bueno. Más de 2000 años después, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, dirías vos, sigue manejando. Es este el proceder. Estas son las autoridades. ¿Se entiende? Es una forma bíblica y te lo mostré. Entonces, eso de que hay un magisterio, vos dijiste de que no crees que haya un magisterio que determine A o B, te acabo de mostrar que sí. En la Biblia sí, lo hay. Y esa fue... ¿Me lo puedes demostrar, Santi? ¿Cómo? En el siglo II. Ahí voy. Si me permitís, ¿te parece? ¿Me permitís? Bien. Por otro lado, nuevamente, vos lo que me tenés que mostrar es que, primero, hiciste 2 declaraciones por las que entraste. Dijiste que existía un magisterio protestante. Estoy esperando poder verlo a ese magisterio protestante. Mostrame dónde está ese magisterio protestante. Y número 2, que yo al parecer era un sectario. Como evangélico yo era un sectario. A mí me gustaría que me lo demuestres. Bueno, sí, Santi, tú eres un sectario. Tú dices que tu denominación es la única iglesia verdadera y que los demás no son la iglesia verdadera. No se puede ser más sectario que tú. Nadie puede ser más sectario que aquel que dice que su denominación particular es la única iglesia verdadera de Cristo y que las demás son herejes. No puede haber una persona más sectaria que tú. Sí que sí, tú eres sectario, claro que sí. Vale. Tú eres sectario a la 10ª potencia. A la 10ª potencia. Nadie, eso es insuperable. Tu sectarismo no se puede superar. Renegar
de 1.000 millones de cristianos que no son cristianos, aunque confiesan a Cristo, aunque creen con todo su corazón en la Biblia, por el hecho de que no son de tu denominación, tú los catalogas que no son parte de la iglesia verdadera de Cristo. Eso es sectarismo a la 10ª potencia. No hay el peor sectarismo que pueda existir. Cerramos esta primera, si quieres, y luego pasamos a lo del tema. Dale. Vale, primero de todo, el punto del concilio que has estado mencionando tanto en cuanto al dogma y todo esto, resulta que lo que trataban era un consejo. Lo que trataban era que aconsejaban, lo último, que os abstengáis de los sacrificados de los ídolos, versículo 20. Es cierto que era un consejo, pero era muy respetado. No como ahora que se aconseja y tienes que decir una carta, una bula papal que te diga maldito aquel que diga que María es corredentora. Ahora nadie le hace caso. Pero aunque era un consejo pastoral, un consejo que debía de hacerse, era muy respetado. Incluso era tan vinculante y tan respetado que Pablo excomulgó a todo aquel que no se acatara a eso. ¿Dónde lo hizo? Capítulo 4 de Gálatas. Mira lo que dice Pablo. Si tú insistes en circuncidarte, caes de la gracia, te deslizaste de Cristo. Eso es una excomunión. Una persona que se desliza de Cristo y cae de la gracia es una persona que ya está fuera del cuerpo. Y eso lo hizo Pablo. Pablo le dijo, aquel que se atreva a decir eso y no acatar lo que la cartita dice, se ha deslizado de Cristo y ha caído de la gracia. Así que esto es algo serio, hermano. Seguimos. 29 del 15, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Es decir, es un condicionante, no es una obligatoriedad. O sea, que me guarden, que me obliguen a guardar una cosa opcional, pues lo que hace es que es una cosa opcional. Así que tú me digas palabra dogma, que además no es una idea cerrada como palabra, por así decirlo, porque el vocabulario griego es mucho más rico que el español y en una misma palabra puede englobar varios significados dependiendo del contexto, no me implica que sea la idea que tú me quieras decir como dogma, como una cosa que es que si no la crees te vas para el infierno. Y no es así. El punto ya para cerrar, en cuanto a esto, que al final... O sea que existía la opción de circuncidarse en las iglesias de los gentiles. A libertad de cada uno, hay gente que se circuncida por sanidad. Es decir, es una cosa... No, pero en la Biblia la gente no se circuncida por salud, ¿eh? Es por un motivo religioso que se circuncida. Sí. Bueno, no tiene por qué ser religioso. ¿Cómo que no? Pablo circuncidó a Timoteo simplemente para que lo aceptasen los judíos, no es por un motivo religioso. ¿Y cuál era la razón por la que podían no aceptarlo? Pues porque era gentil, es decir... Sí. No, era de padre gentil, griego, y de madre y familia materna judía. Entonces detrás hay una razón religiosa. La aceptación es por razones religiosas, ¿se entiende? La circuncisión en el tema de la Biblia, pero no podés decir... Pero esto es caer en un anacronismo. Nuevamente, ¿para vos era opcional para las iglesias gentiles poder circuncidarse? Porque si esto es opcional, recordemos que lo que comenzaron discutiendo es el tema de la circuncisión para la salvación. Es motivo religioso. Pero Pablo ya dijo en otra ocasión, la circuncisión o la incircuncisión nada es. Entonces es una libertad. Si tú te quieres circuncidar, circuncídate. Ya está. O sea, vamos a dejar este tema. El punto es en cuanto al tema de ese magisterio. No. Esto es bien serio. Mira, el evangelio de Pablo de libertad estaba siendo destrozado, estaba siendo dañado. Se estaba mezclando con 3 columnas que son judaizantes. El tema de la circuncisión, el tema de los kosher, la comida, y el tema de las fiestas. Los judaizantes querían mezclar esos 3 puntos, convirtiendo al cristianismo en un tipo de religión que tiene que ver con la comida, con la fiesta y con la circuncisión.
Y eso estaba dañando la libertad del evangelio que Pablo predicó por 14 años. Y Pablo fue sumamente enérgico en esto. Eso no era que si te da la gana de circuncidarte o no. Pablo lo dijo, si te circuncidas, caes de la gracia. Te estás deslizando de Cristo si pones tu confianza en la ley, en que eres salvo por la ley y no por creer. Estás fastidiado. Porque para tú ser salvo, tiene que ser una fe 100% en la obra de Cristo. No puede ser una fe mezclada con cuestiones judaizantes, porque estás dañando esa fe. Esa fe no justifica. La única fe que puede justificar es la que está centrada en la obra de Cristo y en la persona de Jesús. Si tú quitas tu mirada de ese fundamento de la fe, tú estás fastidiado. Es una fe que no te va a justificar porque no es una fe defectuosa. Y Pablo fue muy enérgico en esto. Seguimos. Misterio, que es lo que te digo, no hay una idea como la que hoy propugna el catolicismo romano y ya está. Es que si tú, por ejemplo, me dices que con eso la idea del catolicismo... Lo que pasa es que tú estás criticando al catolicismo romano porque se sujeta a su magisterio. El problema es que tú al principio, la metida de pata que diste, es decir, que tú estás sujeto también a un magisterio, pero bautista. Lo que quiere decir que los dos están en el mismo barco. Tú no puedes criticar a los católicos por sujetarse a su magisterio católico, porque tú te sujetas también a tu magisterio bautista. Así que esa es la cuestión. Romano lo que tendría que decir es que las iglesias que se mandaron a las iglesias de Apocalipsis no se tendrían que haber mandado a las iglesias de ahí, se tendrían que haber mandado en ese sentido al propio patriarca. Sí, lo que pasa es que ahí estás hablando de otra cosa. Quien mandó esas cartas fue un apóstol. Así que sí hay un orden. Fue un apóstol, no fue al garete. Fue un apóstol y el apóstol es parte del fundamento de la iglesia, que sí tenemos que estar sujetos a eso. Sí hay que estar sujetos a la doctrina de los apóstoles, a de las profetas y la de Cristo. Sí tenemos que sujetarnos. No fue Juan de los Palotes que le dio la gana de escribir una carta. Fue un apóstol. Y eso tiene una autoridad reconocida por la iglesia. Es decir, o a los patriarcas o a quien fuese o tal. Vamos a cerrar esa idea. Es decir, y el punto del tema del magisterio de esa manera protestante es simplemente un equipo pastoral, un equipo de personas que son pues propuestas por otras personas o nombradas por otras personas, en las cuales, pues, mientras se haga con esa idea, con la doctrina de los apóstoles, aferrándose pues también a las confesiones que tenemos hoy en día, pues entonces ya tienes un magisterio en cada iglesia y ya está, y no hay ningún... ¿Y esos magisterios son infalibles? Buena pregunta, no sé, a lo mejor Santi se le ocurre decirlo. Y ese magisterio tuyo, ¿tú consideras que es infalible? Si no consideras que es infalible, entonces, ¿cómo te vas a sujetar a gente que puede estar equivocada? ¿Qué es lo que va a determinar que no están equivocadas o que sí están equivocados? El fundamento de la iglesia. ¿Y cuál es el fundamento de la iglesia? La doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de los profetas. Entiendan, hermanos evangélicos, entiendan. Yo como evangélico pentecostal de la cabeza a los pies, les estoy tratando de quitar esa idea de que nosotros tenemos que estar sujetos a un magisterio humano. Nosotros tenemos que podemos considerar lo que dicen nuestros líderes, nuestros pastores, por supuesto, no es anarquía. No es que nosotros vamos a hacer lo que nos da la gana. Claro que hay que escuchar a nuestros pastores, pero usted ponga su mirada en la Biblia. No se deje llevar a ojos cerrados en lo que dice su pastor o su maestro. Puede estarlo engañando. Tiene que confiar en Dios, orar, Espíritu Santo, guíame a la verdad y voy a poner mi mirada en el fundamento, en la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles y la doctrina de los profetas, a ver si ese maestro me está hablando en acorde con lo que dice. Y pídale ayuda al Espíritu Santo, usted discernir
que no están hablando conforme a la Biblia o que sí están hablando conforme a las Escrituras. Pero eso ya cada uno necesitamos tener esa responsabilidad de acercarnos a la Escritura y de orar a Dios y buscar su comunión y llenarnos del Espíritu Santo para que Él guíe nuestras conciencias a creer la verdad de Dios. Problema. La cosa es que hay cosas que son relevantes para salvación en cuanto a dogmática, que eso ya están en el pasado, ya están estipuladas en regla de fe, en pasado, en la Biblia, en la Escritura, y no hay que ir sacando nuevas en ese sentido. Pero ahora te estás desdiciendo, porque vos entraste diciendo que hay un magisterio protestante. No estoy diciendo en ningún momento que hay un único central mágico. Ok, cambiamos de postura, bien. No cambiamos de... Eso es lo que pusiste en el chat, ¿eh? Vos dijiste, falacia, los protestantes tenemos un magisterio. Vos pusiste eso en el chat. Sí, yo he puesto que tenemos un magisterio, pero que yo tengo un magisterio, que el otro tiene un magisterio. Ah, ok. Hay un montón de magisterios. No, es diferente. Sí, sí, hay un montón de magisterios, hermano. Es que estás pillado. Estás dando vueltas. Sí, esa es la realidad. Hay un montón de magisterios. Está el magisterio católico, el magisterio copto, el magisterio ortodoxo, está el magisterio antioquiano, está el magisterio de bautista, está el magisterio metodista, está el magisterio de los mismos bautistas. Hay varios magisterios porque hay quien es calvinista, quien no. En el pentecostalismo también. Hay pentecostales que creen que no es necesario el bautismo para la salvación, hay otros que sí. Son diferentes magisterios, montones. Esa es la realidad, hermano. Sí. Así que te tienen pillado. De uno a único. Claro, nuevamente, o sea, en el mundo protestante, como hay muchas denominaciones y en el mundo católico, el católico no se sale del barco, también tiene su propio magisterio de su denominación, diferente a los otros magisterios. Tienen el mismo problema. El asunto es que tú te crees porque son muchos, no tienen el mismo problema que tienen las demás denominaciones, que quizás no son tan grandes como la tuya, pero la tuya es también un sector, es un magisterio particular de los católicos, no de toda la cristiandad. Ustedes están en el problema. De hecho, este problema lo crearon ustedes porque todas las denominaciones de acá de Occidente salen de la Iglesia Católica. Es un problema de los católicos. Nosotros venimos de los católicos. Somos protestantes, salimos de la cuna y tenemos un montón de doctrinas que heredamos de los católicos. No se puede negar, ellos tratan de negarlo. Muchos evangélicos teólogos tratan de negar eso, pero es una realidad. La unión hipostática ¿es una doctrina evangélica o católica? Es una doctrina católica. La doctrina de la kenosis, la Trinidad, ¿eso es evangélico o católico? Una doctrina católica. Es así. Coincidimos en muchas doctrinas, pero otras heredamos. Y tenemos diferentes posturas, pero la heredamos. El que diga que hay muchos evangélicos que son confesionales y que creen en a lo menos los primeros 7 concilios. Creen en esos concilios. Se sujetan a esos concilios. Eso no se puede negar. Iglesias independientes, cada una tiene su propio magisterio. O sea, hay muchos magisterios. ¿Cierto? Sí, o sea, Ok. no hay ningún problema en que haya magisterios. Muchos. Por cada Incluyendo el católico, que es uno de ellos. iglesia verdadera que soporte la verdadera doctrina. Ok, y esa verdadera doctrina o iglesia. Ya yo creo que hasta aquí se acabó. Bueno, hermano, yo creo que hemos aprendido mucho. Ha sido un buen conversatorio. Así que Dios les bendiga mucho. Esto ha sido producido de parte de Analizamos tus doctrinas para todos los pueblos del mundo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde
y nos vemos próximamente en el próximo programa. Amén. Gracias, mil gracias por acompañarnos en este episodio de Analizamos Doctrinas. Recordemos que la verdadera sabiduría proviene de la palabra de Dios. Esperamos que lo que hemos discutido hoy haya sido de edificación para tu vida y tu fe. Nos vemos en el próximo programa y no olvides, la verdad siempre prevalece. Analizamos Doctrinas. Gracias por estar con nosotros. Si este programa ha sido de bendición para ti, no olvides dar like, compartir y suscribirte para no perderte nuestros próximos episodios y además apoyarnos con tu ofrenda. Hasta la próxima y que la paz de Dios te acompañe en tu caminar. Bendiciones.